qué frío. En cuanto a cernunos, y este es un tema que por sí sería largo, lo voy a tocar ahorita, pero ahorita la respuesta es esta. Eh, Aclaro, o sea, cernunos tiene cuernos, Odín no tiene cuernos. Odín lo que tiene en su casco, que en lo cual es representado, son dos creencias que si uno las ve bien de cerca, no son cuernos, son sus cuervos, Junin y Munin, pensamiento y recuerdo, ¿ya? Por eso dije, el casco de Odín tiene cuernos, no son cuernos, son sus cuervos. Claro, modernamente ya a Odín lo ponen con cuernos, pero realmente en los grabados antiguos, en la mayoría de grabados antiguos son cuervos lo que le sale de sus cascos o de su cabeza, que son partes de sus atributos, pensamiento y recuerdo. En cuanto al cornudo, Cernunos, sí, Cernunos sí tiene cuernos porque es un arquetipo del dios cazador. Y sí, dije arquetipo, no dije dios. Cernunnos no es un dios, es un arquetipo del dios cazador que puede calzar dentro de varios dioses del panteón celta. Recordemos que los celtas tienen 5 mitografías distintas, 5 cosmogonías distintas, así que calza con varios de ellos. Pero tampoco es mi interés tocar el tema porque en realidad el, el asunto de Cernunos a veces pisa un poquito los callos. La gente por un asunto muy emocional asume al Cernunos como un dios, pues Cernunos no es un dios. Cernunos es un cornudo, como dice bien la palabra romana. Cernunos es una palabra romana que significa cornudo. Es un dios cornudo, es un dios de la casa, que menciona Margaret Murray en su libro El dios de los brujos. Y sobre esto se puede hablar bastante, sobre este libro. Este libro es un libro de antropología pasado ya ha sido refutado en parte lo que dice acá, porque Margaret Murray le atribuye a Cernunnos una antigüedad extraordinaria que es la que no tiene, ¿no? Confunde Murray arquetipo con egregor, pero eso ya es otro tema, ¿no? En todo caso, este libro sí es interesante leerlo, de todas formas, aunque muchas de sus ideas están digamos que desmanteladas, es bueno leerlo como referencia. Yo lo leí. Sí, sobre el tema de Cernunnos, o de los dioses astados, quisiera expandirme un poquito, porque es un tema bastante interesante. Empiezo. Hace más de 15.000 años, en Europa prehistórica, entiéndase antes de la escritura, los que ahora llamaríamos chamanes o brujos, se vestían con las astas y la piel de los venados, para propiciar la caza mediante algún tipo de rito que ahora llamaríamos magia simpatética, como los hechiceros, chamanes o dioses antropomorfos, pintados en la cueva de Troffre, situada en Ariège, Francia. Es posible que los personajes pintados en dichas grutas fuesen dioses primitivos de la caza o chamanes. Yo me inclino a pensar que una de las figuras es un dios arcaico de la fertilidad y de la caza, mientras que el otro parece ser un chamán. O sea, en dichas grutas y en muchas otras más están pintados tanto dioses arcaicos así como sus intermediarios, es decir, los chamanes o brujos. Pero cómo pasamos de las proto-religiones prehistóricas al tocado de astas que en la Sax Week usamos en Samhain? Sí, en la Sax Wicca, cuando hacemos el ritual de Samhain, usamos esto. Un tocado de astas. Algunas personas eh, no tienen la suerte que tuve yo de conseguir un par de astas de venado y hacen su casco de Samhain que nosotros lo llamamos Galigafen a la celebración. No decimos Samhain o Samhain, sino Galigafen, pero lo hacen con un par de cuernitos de papel maché. En este caso yo tuve la suerte de encontrar un par de cuernos de venado en un mercado de pulgas y le puse un pentáculo ahí, ¿no? Como el casco de los Farrar, en la Biblia de las Brujas, de los Farrar, y lo usé sí, pero solamente lo uso en Galigafen, nada más. O sea, Samhain o Samhain. Bueno,
¿Cómo pasamos de las proto-religiones prehistóricas al tocado de astas que en la Saks Wicca usamos en Shanghai? ¿Cómo pasamos de una pintura rupestre a esto? Muy bien. Primero tenemos que explicar el calendario de los celtas o calendario de Coligny, que se encontró en Coligny, Francia, cerca de Lyon, en 1897. En dicho calendario, según se dice hecho por druidas, se da a entender que el año empieza con Samonios, que normalmente se asume que corresponde al antiguo Samhain irlandés, se asume, dando mediados de otoño como comienzo del año para los galos o keltos. La mitad oscura del año era Samos y la mitad luminosa era Yamos, y lo mismo valió para los celtas británicos como para los celtas continentales, ¿no? No pretendo meterme en la discusión histórica de si el calendario tanto de Coligny como el de Villard de Eriat, del cual solo se conservan 8 fragmentos, sean climáticamente coincidentes o históricamente exactos, pero la poca data que proporcionan es coincidente con la tradición celta en este caso, de celebraciones que se daban en fechas similares y cuyo patrón ritual se puede observar en varias culturas europeas, desde el Cáucaso hasta las Islas Británicas y desde el Mediterráneo hasta el extremo norte de Europa, y que posteriormente fueron asimiladas por el cristianismo. Samonis, o Samonios, con el paso del tiempo, se cree, se empezó a llamar Samhain o Samhain, el año nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, un paso de dueño a otro, como la apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. Las costumbres de los celtas continentales y británicos en relación a este comienzo de la oscuridad estarían ligados por la evolución de las prácticas religiosas, a esos chamanes antiguos, brujos o dioses pintados en las cuevas, en las grutas miles de años antes, ¿no? La pintura rupestre, bajo el aspecto de estos dioses de la cacería. Pero valga la aclaración, los celtas tienen cuando mucho 2900 años, o sea, 900 años antes de nuestra era, y no 15.000 años. O sea, esa idea romantizada de los celtas construyendo Stonehenge es errada. Es la costumbre de cazar y dejar la agricultura ante el invierno y sus ritos los que surgieron con el paso del tiempo a través de miles de años de una historia no escrita, pero que de seguro dejó costumbres hechas tradición. Costumbres hechas tradición que serían también tomadas por los pueblos celtas, entre otros tantos pueblos. En relación a los tocados de astas, o sea, en relación a esto, no estoy seguro que alguna vez un druida de las islas haya puesto astas de venado en un rito. Me parecería la consecuencia lógica de miles de años de costumbres chamánicas. Tan solo tenemos el casco de Waterloo, que es un casco celta de cuernos ceremoniales prerromano con decoración repujada en el estilo de Latén, que data alrededor del año 150 antes de nuestra era y que fue encontrado en el río Támesis en el siglo XIX por el puente Waterloo en Londres, Inglaterra. Se sabe que es ceremonial porque era muy frágil para ser usado en batalla, era un adornito. Ahora sí, pasamos a Gerald Gardner. Él observa el particular patrón de festividades folclóricas de las Islas Británicas, las investiga y las incorpora al rito que él está tejiendo u organizando, o sea, los ritos. Estas festividades ahora folclorizadas eran 4 de origen celta y 4 de origen sajón. Recordemos que los sajones conquistaron los celtas de las Islas Británicas, y ya sabemos lo que vino después, mucho después, la Wicca, tomando ese patrón ceremonial nada más, obviamente. Y aquí véale otra aclaración. La Wicca no es celta. La Wicca es una religión moderna con una argamazón, dígase, folclórico tradicional de origen celta y sajón, con préstamos de la magia ceremonial y demás, etc. Ese no es el tema de ahorita, ¿no? No me consta, pues foto no hay, no le he visto que Gerald Gardner usase un casco con astas. No hay. Lo que sí hay es la célebre foto de Raymond Buckland en un rito de Samhain, siendo coronado con las astas por una sacerdotisa, y la abundancia de fotos y videos de los Farrar. En la Biblia de las brujas de los Farrar se ve pues que
a Stuart Farrar mostrando su tocado de cuernos con un pentáculo al medio. En cualquier caso, recordemos que nuestro recordado Backlund fue garneriano y los Farrar eran alejandrinos de reforma con una tremenda influencia de Gardner, por lo que puedo asumir que Gardner sí lo usó. Y si lo usaron, ¿por qué lo usaron? Yo diría que es por un asunto arquetípico. Entendamos que estamos repitiendo un esquema ritual tradicional, pero a la vez sumamente antiguo. En algunos aspectos, tan antiguo que no es posible hablar de él en sentido consecutivo, sino tan solo rastrear lo que la tradición no escrita nos dejó miles de años atrás. En las fechas que la temperatura descendía en Europa, un chamán o brujo realizaba un ritual de magia simpatética, ya sea vistiéndose como la presa o como el dios al cual la presa representaba. O sea, el oficiante se vestía de luminosidad y encarnaba al dios. Encarnaba al dios. Se ponía esto y encarnaba más o menos al dios, obviamente con un tocado de pieles encima y un montón de cosas. Y gracias al inconsciente colectivo, más consciente que inconsciente a mi modo de ver, esa fuente inagotable de información y que es una herencia de la humanidad, podemos recordar o tener intuición para repetir lo que los primeros hicieron en Illus Tempore, ab origine, tiempo fuerte, usando las palabras de Mircea Eliade, y así convertirnos o encarnarnos en aquel cazador. Más aún cuando nuestro Dios cuadra también el arquetipo de un dios de la cacería. Porque no nos olvidemos que en el caso de la Sax-Wicca, Boden, o sea Odín, sale también a hacer la cacería salvaje, Asgard-Dreirregen. Bueno, si lo pronuncié mal no sé, ¿no? Entonces, y si no puedo estar seguro de si Gardner sabía esto, sí puedo afirmar que Backlund sí. Si leemos las primeras páginas del libro completo de la brujería, el libro azul, nos daremos cuenta la alusión del autor a los dibujos de naturaleza religiosa hechos en estas grutas. No en vano está indicado así en el libro de la brujería sajona que el yesito oficiante porta el tocado de cuernos.